¿Por qué comencé un canal de YouTube? Mi nombre es Dante Cardona y mi canal, como ustedes lo pueden ver, es Dante Speak. Y bueno, les voy a explicar por qué Dante Speak y para qué hago un canal ahorita en el año 2025 y qué quiero, qué pretendo con esto. Bueno, te voy a ser honesto, este video ya lo había grabado, pero lo volví a grabar porque no me gustó la calidad. El deseo que yo tengo es de incrementar la calidad de mis videos cada vez para que tú que me estás viendo en este momento puedas disfrutar de una mejor calidad. ¿De qué se trata este canal? No sé si ya te has dado la oportunidad de ver los videos anteriores. La verdad, yo te puedo ser sincero y te puedo decir que mis videos anteriores están muy mal hechos porque yo tengo siempre altas expectativas, pero algo que sé es que tenemos que comenzar de algún lugar, ¿verdad? Tenemos que comenzar con lo poco que sabemos y con lo poco que tenemos. El objetivo de mi canal es que yo quiero compartirte un mensaje. Yo, como muchos de ustedes que me están viendo, nací en México y nací en un lugar que se llama Miguel Auza, Zacatecas. Crecí la mayoría de mi tiempo en Aguascalientes y gracias a todos los que se han suscrito que son de Aguascalientes, me han apoyado bastante. El día de hoy tengo aproximadamente 2,000 suscriptores, lo cual para mí es fascinante y estoy muy agradecido con todos los que me han demostrado su apoyo. La verdad, el objetivo de mi canal es que a mí me gustaría transmitir un mensaje. A mí me gustaría transmitir un mensaje a todos, principalmente a todos mis hermanos y hermanas mexicanas, porque yo al crecer en México crecí con muchas dificultades y desafíos como la mayoría de los mexicanos, ¿verdad? Sean económicos, sean de seguridad, sean de cualquier cosa que se te ocurra, ¿verdad? Todos sabemos cómo es la vida en México y yo siempre me imaginé que México podía llegar a ser diferente. Yo siempre busqué imaginarme la mejor versión de México. Yo me fui de México cuando tenía 22 años aproximadamente y me vine a Canadá. El día de hoy vivo en Canadá y yo he sido muy afortunado de poder haber estudiado aquí y poder logrado obtener la residencia permanente. Planeo residir en Canadá por los próximos años. Sin embargo, no significa que me olvide de México. Yo quiero seguir ayudando a esta patria que me vio nacer y que me dio todo lo que necesito. ¿Cómo quiero ayudar y cómo este canal se relaciona? A partir de ahora me gustaría comenzar a enfocarme mucho en la calidad de la cultura mexicana. Te cuento algo muy interesante. Yo tuve la oportunidad, como bailarín de folclore, puedes ver mis videos anteriores. Tengo videos bailando folclore. Tuve la oportunidad de salir del país. Nunca me imaginé. Yo cuando comencé a bailar folclore en México, jamás me imaginé que iba a tener esta oportunidad en el futuro, y menos viviendo en Canadá. Tuve la fortuna de conocer un grupo de folclore mexicano en Canadá y hemos podido viajar al mundo. ¿Qué es lo que yo he aprendido al conocer otras partes del mundo como bailarín de folclore? Bueno, me he dado cuenta que ser mexicano es un orgullo y es una cosa que jamás cambiaría, y si volverían a nacer en México. ¿Por qué? Porque al visitar otro país me di cuenta que a las personas les encanta la alegría que tenemos los mexicanos, les encanta la intrepidez, les encanta la valentía, les encanta el humor que tenemos los mexicanos. No muchos países tienen esta calidad de personas que somos los mexicanos. Lamentablemente hay muchos mexicanos que quizás estamos dando mal nombre a México por las cosas que hacemos, por quizás crímenes que cometemos, por lo que se te ocurra. Quizás nos tachan de criminales porque nos brincamos a Estados Unidos y no tenemos papeles y bueno, nos pueden tachar de lo que quieran. Sin embargo, como mexicanos sabemos que tenemos la capacidad de resolver problemas en cualquier momento. Cuando no lo ponemos como objetivo, podemos resolver este tipo de problemas. Finalmente, esto es el mensaje que quiero transmitir. Como mexicano, debemos sentirnos orgullosos de dónde venimos, quiénes somos y lo que podemos lograr. En este canal te quiero mostrar 3 cosas. Una cosa, te quiero mostrar el folclore mexicano y su hermosa trascendencia en todo el mundo, sus colores, su música y cómo otras partes del mundo aman nuestro folclore y nos buscan porque les encanta nuestra alegría. La segunda parte que te quiero mostrar en este canal es
esta oportunidad que he tenido de viajar a otros lados y quiero mostrarte a través de mis cámaras, a través de mis viajes, a través de mi voz, lo que he aprendido y cómo otras personas, otras culturas perciben a los mexicanos. Y la tercera parte que te quiero mostrar es un proyecto que comencé hace poco, que es un podcast. Quizás yo no tengo los miles de dólares de micrófonos, los miles de dólares de cámaras o de estudio, pero lo que te quiero mostrar son historias reales, historias de personas que yo he conocido, que me han impresionado su historia. Y adivina que muchísimas de estas personas con las que te voy a estar mostrando estas entrevistas, estas pláticas, son mexicanos y mexicanas, que nacieron y vienen del mismo lugar de donde nosotros venimos. He tenido la oportunidad, como puedes ver en los videos anteriores, de hablar con esta persona que trajo este arte, que es el folclore mexicano, a Canadá y lo está llevando por todo el mundo. Tuve la oportunidad de hablar con este youtuber que tiene más de 95,000 suscriptores y nos enseña cómo podemos lograr nuestros objetivos en YouTube. También hablamos con el cónsul de México, que el video está por salir muy pronto y hay muchísimas sorpresas. He tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas que les van a contar sus historias y les van a demostrar que se pueden lograr las cosas. Ahora, sí, tú cuando comienzas un canal de YouTube, especialmente cuando muestras tu cara, vas a estar sujeto a risas, vas a estar sujeto a críticas, vas a estar sujeto a mil cosas. Por eso es el internet, ¿verdad? Pero yo estoy dispuesto a hacer esto porque una cosa que he aprendido en mi vida es que no me debe de importar lo que los demás piensen. Claro que me importan todos aquellos comentarios constructivos que me ayudan a mejorar. Siempre los recibo de la mejor actitud posible. Pero algo que también aprendí es que todas estas críticas negativas y comentarios realmente te deben de valer un comino. Porque yo cuando estuve en la secundaria en México, bueno, ¿qué les cuento? Como muchos me tocó el bullying, ¿verdad? El famoso bullying, por la razón que haya sido. Pero ¿saben qué? Me dio mucho aprendizaje y me enseñó que me debo de olvidar de lo que los demás piensen. ¿Por qué? Porque la gente nomás critica. Hay una frase que muchos de ustedes conocen de Mago de Oz que dice que el hombre es el único animal de la creación que come sin tener hambre, bebe sin tener sed y habla sin tener nada que decir. Entonces yo me doy cuenta que hay muchísima gente que hablamos sin tener nada que decir. Muchísima gente que no pensamos, no utilizamos esta hermosa materia gris que Dios nos dio para poder procesar un pensamiento antes de sacarlo por nuestra boca. Entonces, he aprendido a que debo de ignorar todos esos comentarios de la gente que no piensa antes de hablar. Pero voy a aceptar todos los comentarios de toda esta gente que habla de su corazón, que habla de sus pensamientos, que habla de su verdadera intención de apoyar. Y voy a recibir todo esto. Ahora, no te pido que te suscribas, no te pido que le des like, no te pido que le des compartir. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Lo que yo quiero es que busques si este mensaje se identifica contigo. ¿Alguna vez te has preguntado si te sientes orgulloso de ser mexicano? ¿Alguna vez has dudado de ti? ¿Alguna vez has pensado que no puedes lograr las cosas? ¿Alguna vez te ha dado miedo tomar un paso y comenzar algo? ¿Alguna vez te has sentido nervioso de lo que los demás digan? Ese es el objetivo que yo quiero enfocarme. Quiero expresarte y contarte con historias reales que se pueden lograr las cosas. Me gustaría en algún momento ver a estas personas que están viendo este video. Si tú estás viendo este video, me gustaría que un día me cuentes cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas y por qué te ha dado miedo aventurarte a lograrlo. Y ojalá pudiéramos todos en esta comunidad apoyarnos. Me gustaría crear esta comunidad de gente, especialmente de mexicanos y hermanos hispanos y latinoamericanos, que nos enfoquemos a buscar nuestros objetivos y nuestros sueños. Yo tuve un sueño una vez y no te voy a mentir, yo tenía 14 años y tuvimos una racha muy difícil en mi familia. Mis papás hacían todo lo que podían, sin embargo nos llegaron cosas de afuera muy, muy difíciles. Y yo siempre soñé cuando tenía 14 años que íbamos a salir de esos problemas y de esas dificultades y soñé yo que iba a irme a Canadá. Y yo todas las noches me dormía soñando que tomaba un avión y llegaba a Canadá. Hoy puedo darme cuenta que todos esos sueños valieron la pena. Soñar, siempre te lo dicen, soñar no cuesta nada, pero solamente es una frase, ¿verdad? Pero yo te lo digo en serio, soñar no cuesta absolutamente nada. Si tú tienes estos sueños en tu cabeza, si tú tienes estos sueños en tu corazón, yo pienso, esto te lo dejo a tu criterio, yo pienso que es por alguna razón.
que tiene un objetivo, tiene un propósito, este sueño, y creo que se pueden lograr. He visto en la vida que muchísimas de las cosas que mis amigos se han propuesto lo han logrado. He tenido el privilegio que muchas cosas que yo también me he propuesto se han logrado. Y pues, ¿ha sido fácil? Absolutamente no. Tú mismo te has dado cuenta que buscar tus sueños no es absolutamente nada fácil. Pero en esta comunidad, en este canal, si tú eres de esas personas que quieres buscar algo positivo, quieres mejorar y como mexicano a veces dudas de ti, esa es el tipo de comunidad que me gustaría ser parte de personas que luchan por sus sueños y luchan por vencer este miedo. Si tú eres parte de esto y quieres lograr tu máximo potencial como mexicano, me gustaría que por favor comentaras aquí y te unieras a esta comunidad. Es esta comunidad que me gustaría comenzar a crear. Y finalmente, todo esto tiene un objetivo. Yo vivo en Canadá, sin embargo, yo tengo un sueño. Este es mi sueño y esto es la razón por la que yo comencé este canal. Tú puedes decirme que este sueño es un sueño estúpido, que es un sueño tonto, que no tiene el por qué existir. Sin embargo, es mi sueño, ¿verdad? Y nadie me lo puede quitar. Es un sueño que yo tengo y voy a buscar trabajar en esto. Yo cuando comencé a estudiar me di cuenta que faltaban muchísimos apoyos a la educación. Muchísimos apoyos a estas personas que querían enfocarse en sus estudios y lograr aprender y viajar al extranjero para poder absorber todos los conocimientos de las mejores escuelas. Sin embargo, no tuve y no encontré muchísimo apoyo. A mí me gustaría un día poder cambiar esto. Otra cosa que me gustaría cambiar es, honestamente, yo cuando estaba a punto de estudiar, una de las carreras que consideré era física, pero me desanimé al ver que en México no había muchísimas oportunidades para desarrollarse. Sí, hay muchísimas empresas, muchísimas escuelas en las que uno puede continuar desarrollándose, pero me di cuenta que en México falta muchísimo para lograr ser un país líder en investigación y desarrollo e innovación. Desde mi perspectiva, la innovación es una de las cosas que podrían detonar el crecimiento económico y integral de México. Algo que me gustaría enfocar es en todos esos ideas y proyectos e historias de personas que se enfocan en la investigación, en el desarrollo, en la innovación y en la ciencia. Y a mí me gustaría en algún momento poder regresar a mi país y poder contribuir en el desarrollo y la ciencia. Yo tengo una visión y mi visión es que México puede ser un país líder. México ya es un líder. México, como ustedes saben, es parte de la G20, de la G20 y es líder en Latinoamérica en muchísimas cosas. Sin embargo, yo tengo esa confianza y esa visión de que México logrará su máximo potencial y México será un líder en el mundo, en comercio, en exportaciones, en desarrollo, en tecnología, en innovación. Yo sé que es posible y yo sé que todas las personas que estamos escuchando esto van a contribuir a esto. Esa es mi visión y quizás es un sueño muy estúpido como lo pueden imaginar porque me van a decir, sí hay narcotráfico, sí hay muchísimo crimen, hay muchísima ignorancia. Pues exactamente eso es las cosas que nosotros debemos enfocarnos. Debemos enfocarnos en cambiar todo esto de la raíz. No lo vamos a cambiar nada más de un día para otro. Pero ¿qué creen? Es posible. ¿Por qué? Porque hay países que ya lo han hecho. Singapur, hay países en Europa que lo han cambiado. Como vemos Polonia. Polonia fue un país destruido por la guerra. Y ahorita es el país de la Unión Europea que más desarrollo ha tenido. Como ustedes saben, Singapur tuvo que valerse de medidas estrictas para lograr transformar su país. Sin embargo, yo sé y estoy seguro que México lo puede lograr. Esto es lo que me gustaría enfocarme en este canal. En cambiar tu realidad, en vencer tus miedos y en crear esta comunidad de mexicanos y mexicanas y latinoamericanos y latinoamericanas, todos los que se quieran unir a esta causa, de que se pueden lograr las cosas, de que los sueños están aquí por algún motivo y en esta comunidad es donde espero que todos podamos apoyarnos unos a otros. Como ya te comenté, te voy a estar mostrando la cultura mexicana y cómo el extranjero aprecia esta cultura para que te ayude a incrementar tu confianza y tu amor por tu patria
y te haga sentir orgulloso aún más de ser mexicano y mexicana, te voy a estar mostrando estas experiencias que he podido encontrar en el extranjero y consejos de viaje. Y la tercera parte que me quiero enfocar, como ya te comenté, es los podcasts de personas que han logrado cosas maravillosas, impresionantes, historias que yo mismo me he quedado fascinado de cómo lo lograron. Si quieres suscribirte, te lo agradecería mucho, me ayudaría bastante. Si quieres darle like, si quieres poner la campanita de notificaciones, me ayudaría. No, como lo dije, no lo tienes que hacer, pero me ayudaría bastante a poder lograr mostrarte todas estas historias y que un día te des cuenta y te digas, es cierto, se pueden lograr las cosas, y que un día des ese paso, esa pequeña confianza que te está faltando para lograrla. Espero yo que la puedas encontrar aquí. Como te repetí, no te tienes que suscribir, no tienes que comentar, no tienes que darle like, pero si quieres apoyar, mantente al tanto, mantente cerca para que puedas ver estos videos y ojalá me ayudes a crear esta comunidad para que todos podamos cambiar nuestra realidad y que un día todos cambiemos la realidad de México, porque me digan lo que me digan y se burlen y critiquen y lo que sea, yo sé que es posible y yo sé que podemos cambiar, y todos esos niños y niñas que el día de hoy viven en México y que tienen carencias, yo sé que eso puede cambiarse y yo sé que podemos lograrlo si todos realmente trabajamos juntos.